Abra su Biblia. Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Estos días estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más allá de la discusión de qué fecha fue, si fue un año antes, 2 años, 3, 4, lo importante que queremos resaltar es que nuestro Señor nació y nosotros debemos entender, comprender lo que significó y hoy significa para cada uno de nosotros. Y para ello vamos a estudiar este precioso escenario en la armonía de los 4 evangelios, y hoy día vamos a empezar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos a ver la historia de una preciosa familia y de ella vamos a aprender esta mañana de sus características, de sus virtudes, también de sus debilidades, para poner en nuestra vida esta enseñanza, tomar el buen ejemplo y evitar también lo que tengamos que evitar. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1, Evangelio según San Lucas, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo
bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Este pasaje, esta porción de la Escritura que estamos leyendo, nos presenta la palabra del Señor. Se encuentra solamente en el Evangelio según San Lucas, estos detalles de lo que fue el escenario en el preámbulo del nacimiento del Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo detalles de lo que aconteció en una familia muy especial de Israel, una familia muy preciosa. Era un varón sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos fueron los padres de Juan el Bautista. La palabra del Señor dice de que Juan el Bautista es el profeta más grande de la historia. No hubo un profeta más grande que él y no lo habrá después de él. De tal manera que esta familia tenía unas características muy especiales y unas características que es importante que nosotros podamos entenderlas, escudriñarlas, porque el Señor quiso dejarla para nosotros como una bendición de poder ver esta familia, un poco los detalles de su contexto, y a partir de ahí los teólogos hacen muchas inferencias. Permítame esta mañana hacer algunas de estas inferencias también para que nosotros podamos traerla a nuestro corazón, podamos entender algo que el Señor estableció desde el principio, y es, mi amado hermano, que, como dice la Escritura, en el Señor Jesús sean benditas todas las familias de la tierra. De tal manera que en este contexto que acabamos de ver, permítame leer y yo voy a ir explicando un poquito una contextualización histórica para luego hacer un análisis de detalles que nos van a bendecir en nuestra vida como creyentes. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. En primer lugar, ya en ese primer verso, nosotros vemos un contexto histórico bastante difícil y bastante intenso. ¿Y qué quiero decir con esto, mi amado hermano? Herodes es considerado uno de los hombres más perversos en la historia de la humanidad. Y le tocó a Zacarías vivir en ese contexto en el que Herodes era rey de los judíos, aceptado por el imperio romano. Muchos Herodes hubieron en ese corto lapso de tiempo. Herodes, sus hijos de él. Él es conocido como Herodes el Grande. Este fue el que dictaminó la muerte de los niños en el lapso de tiempo en el que el Señor Jesús había nacido. Niños menores de 2 años había él instruido que sean ejecutados en aquel tiempo. De tal manera que este fue un hombre muy satánico, muy diabólico, utilizado por el mismo Satanás en búsqueda de destruir la vida del Señor Jesús.
De tal manera que la palabra del Señor nos presenta este contexto y nos muestra una familia que era muy especial. Les mencionaba Zacarías y Elizabeth. Sus nombres son especiales también. El nombre de Zacarías, su traducción más o menos podíamos interpretarla así. Quiere decir el Dios que responde mi petición, o voy a recibir lo que esperaba. Más o menos así es la traducción del nombre de Zacarías. Y el nombre de Elizabeth también muy interesante, porque más o menos podemos traducirlo, el significado de su nombre, su etimología, como mi Dios cumple su promesa. Ese es su nombre, ¿no?, de ellos. Y entonces estos dos jovencitos se casan. En primer lugar, decisiones, voy a decir así: Zacarías, un hombre muy temeroso de parte delante de Dios. Acabamos de leer, dice que la palabra del Señor, que Zacarías y su esposa caminaban delante de Dios y eran considerados irreprensibles en el cumplimiento de sus mandamientos. De tal manera que ya tenemos ahí un dato que la palabra del Señor nos va dando de el carácter, la actitud que tenía Zacarías y su esposa. Este muchacho, en ese tiempo, no ahorita cuando está aconteciendo esto, cuando era muchacho, mejor voy a decir, él caminaba delante de Dios con temor de Dios, preparándose para el sacerdocio de su clase, de su linaje, y él toma una decisión muy importante, muy especial. Dice la palabra que él eligió una esposa que era de las hijas de Aarón. Ella también era del linaje de los sacerdotes. Quiere decir que sus padres eran sacerdotes. Ella era también una mujer que tenía su mismo corazón. De tal manera que ellos formaron un hogar muy especial, y voy a decir así, que tenía todas las condiciones para la felicidad, mas ellos tenían, por eso dice la palabra del Señor, pero no tenían hijo. Ellos caminaban delante de Dios, y ahí la palabra del Señor hace la revelación del ingrediente más importante, mi amado hermano, para yo formar una familia saludable y feliz. Lo voy a repetir para que lo podamos asimilar. Hay una manera, mi amado hermano, y solo una manera de que yo pueda construir, yo pueda tener un hogar feliz, un hogar saludable. Y esa manera es yo caminando delante de Dios. A ver, lo voy a repetir. Ahora es importantísimo que lo entendamos. Miren, mi amado hermano, yo puedo caminar delante de ustedes como pastor. Ustedes pueden caminar delante de mí. ¿Qué quiere decir? Cuidándome de lo que ustedes piensen de mí. Ustedes podrían caminar en la iglesia, no está el pastor, o no está mi papá, no está mi mamá, y poder caminar delante de los ojos de los hombres. Y eso es complicado. Ahora les voy a explicar algo. Permítanme un poquito este tema. ¿Cuál es la revelación de la palabra del Señor? ¿Cuál era el ingrediente que hacía la familia de Zacarías una cuna preciosa, que con las condiciones para poder criar y formar al profeta más importante de la Escritura, a Juan el Bautista? ¿Cuál era esa característica? Es que él y ella caminaban delante de Dios. Ahora, insistamos. Caminar delante de Dios, mi amado hermano, es tener conciencia de que Dios está presente en todos los escenarios y en todas las actitudes mías. Digámoslo así, si estamos en nuestra casa y estamos ahí con nuestra esposa y tenemos una diferencia y yo empiezo a gritar y a hablar y por último hasta insultar a mi esposa, ¿estoy caminando delante de los ojos de Dios? No, créame, mi amado hermano, que va a ser muy difícil que si yo, supongamos que yo voy y los visito, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Aunque hubieran estado medio peleando, pastor, ¿cómo está? ¿No? Entonces,
No creo que ahí empiece la pelea del siglo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener cuidado de caminar delante de los ojos de la gente, del pastor, de tu hermano, no sé. Pero mi amado hermano, si usted camina delante de los ojos de Dios, va a ser otra la historia. ¿Qué va a pasar cuando ahí el esposo no trate a la esposa como vaso más frágil? Entonces no está caminando delante de los ojos de Dios. Pero de repente cuando está queriendo salirse, se acuerda: Señor, tú estás presente. Perdóname, Señor. Y vuelve a tratarla como tiene que tratarla. Mira a Zacarías. Dice la palabra del Señor ahí, Zacarías hablando con el ángel. Y le dice el ángel: mira, tu oración ha sido oída. No temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Y tú vas a tener un hijo. Tu esposa te va a dar un hijo. Pero ellos ya eran de edad avanzada. Y él dice así, miren. Él dice: ¿y cómo va a suceder esto? Porque yo soy viejo y mi esposa también es vieja. ¿Dice así? No. ¿Sabe qué dice? Yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Mire usted ese tacto, ese cuidado. Y no estaba la hermana mirando ni viendo. ¿Sabe por qué? Porque él caminaba delante de los ojos de Dios. Él la trataba bien, aunque ella no estaba ni presente. ¿Me explico, hermanos queridos? Porque no estaba comiendo lo que diga él, lo que diga la gente, lo que diga el pastor, lo que digan los hermanos. No, él estaba preocupado. ¿Qué es lo que dice Dios de mí? Y la palabra del Señor hace una revelación que es importantísima para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: Zacarías y Elizabeth no caminaban delante de los ojos de los hombres. Ellos caminaban delante de los ojos ¿de quién? De Dios. Ahora permítame decirle algo, mi amado hermano. En esta historia, una historia bastante especial les mencionaba yo, y permítame parafraseársela. Zacarías y Elizabeth, estos dos siervos temerosos de Dios que habían aprendido a caminar delante de Dios, empezaron en un anhelo intenso en su corazón y tenían una petición muy especial delante de Dios. Ellos querían tener una familia. Y permítame decirle algo: en los tiempos de nuestro Señor, en los tiempos del Antiguo Testamento incluso, una bendición muy especial, muy profunda, muy intensa de parte de Dios es la familia, los hijos. ¿Está bien? Y dice la palabra del Señor: herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Pero había una inferencia no estrictamente apegada a la palabra del Señor, que mencionaban lo siguiente, ¿no? Decían: muy bien, si tú no tienes hijos, si Dios no te está dando hijos, es porque seguramente tú has enojado a Dios por alguna situación. Tú estás desagradando a Dios por algún escenario. Por eso dice Elizabeth que Dios le plació quitar la afrenta delante de los hombres, dice ella ahí en el último verso que leímos. Porque ¿qué era lo que estaba pasando con Elizabeth? ¿Qué era lo que estaba pasando con Zacarías? Ellos no caminaban delante, mis amados hermanos, de los hombres. Para los hombres ellos tenían algún problema. Para los hombres, no sé, sus colegas, los sacerdotes, seguramente charlaban y decían: oye, ¿sabes qué? ¿En qué problema andará pues nomás Zacarías, no? Mira que Dios no lo ha bendecido con un hijo. Algo tiene, algo está pasando, en algún pecado debe andar. O será Elizabeth. O sea, y mire lo que dicen los teólogos, que las mujeres en ese tiempo que no podían tener un hijo eran tratadas con desprecio. A ver, voy a utilizar una palabra moderna. Les hacían bullying a las hermanas. Si había un cafecito, no la invitaban. No charlaban con ellas, porque ellas habían... Gracias. Los hermanos me hacen sudar.
Entonces era un escenario bien complicado para ellos. Bien complicado porque ellos estaban caminando delante del Señor y había esa afrenta, como dice la palabra, había una afrenta contra ellos. Había algo que ni ellos estaban pudiendo entender, de decir, Señor, es más, permanecían en la fe y permanecían en una fe y en una petición. Por eso el Señor le dice a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa te va a dar a luz un hijo. Y cuando habla de su hijo le dice, será grande delante del Señor, será un hombre grande delante del Señor. Y hace una descripción muy especial la palabra del Señor por esa característica, mi amado hermano, de esta familia, ese elemento que tenía la familia de Zacarías, de que ellos habían aprendido a caminar delante de los ojos de Dios. Se lo voy a decir en español ahora. Mire, mi amado hermano, me atrevo a decir de que Juan el Bautista fue lo que fue, porque sus padres fueron lo que fueron. ¿Sabe qué decía mi abuelo? Mi abuelito decía, los frutos no caen lejos del árbol. No se cosecha, mi amado hermano, manzanas de los naranjos, ni naranjos de los manzanos. Del buen árbol sale el buen fruto, dice la palabra, y del mal árbol el mal fruto sale. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora mire lo que está aconteciendo aquí, mi amado hermano. Estaba ahí Zacarías en un escenario muy especial. Permítame mencionarle otro poquito de historia. Acontecía lo siguiente, dice que Zacarías era de la clase de Abías. Los sacerdotes en Israel habían sido organizados en 24 grupos y les llamaron clase. Y la octava clase era la clase de Abías. Y él era de la clase de Abías. Y en Israel, en el templo, el servicio en el templo no era que los sacerdotes servían cuando querían, no. Se hacía, dice que se aplicaba suerte y la suerte caía sobre una de la clase. Y entonces dentro de la clase también se hacía suerte y al sacerdote que le tocaba hacía el oficio que le tocaba por suerte. Ahora permítame decirle lo siguiente, servir en el incienso o presentar el incienso en el lugar santo y el lugar santísimo era la expresión más sublime, lo más alto en el sacerdocio, en la simbología, en el ritual judío, era lo máximo. No había un privilegio más alto que servir para un sacerdote y presentar el incienso y entrar desde el lugar santo al lugar santísimo presentando el incienso. Era algo muy sublime, muy especial. Y déjeme decirle algo, si hubiese sido por decisión de los sacerdotes, créanme que ellos no hubiesen elegido a Zacarías para que Zacarías presentase el incienso. Para ellos seguramente Zacarías tenía algún problema. Dios no lo había bendecido con hijos. Tal vez estaba en algún pecado. No le estaba yendo muy bien. Algo pasaba con Zacarías. Pero de repente, para sorpresa de todos ellos, dice que la suerte cayó sobre Zacarías. Y ahí le tocó presentar el incienso. Y dice la palabra que este era un privilegio que le podía tocar a un sacerdote una vez solamente en la vida. Si es que te tocaba. ¿Qué quiere decir? Puede que no te tocaba nunca. Pero si te tocaba, te iba a tocar una vez en la vida. Y de repente le dicen a Zacarías, Zacarías, te tocó a ti. Ha caído sobre ti la voluntad de Dios de que seas tú el que presente el incienso. Y el incienso simbolizaba las oraciones del pueblo. Y cuando la presentaban y el olor era grato delante de Dios, entonces significaba que Dios contestaría esas oraciones. Pero estaba ahí Zacarías en una contradicción. Les cuento que yo ya llevo, 40 años orando por una petición que tengo en mi corazón. Tal vez una doble petición. Mira lo que voy a decirle. Cuando se presentaba el incienso,
el sacerdote hacía una oración que era sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Una oración que estaba definida, que tenían que hacerla. Y era una oración que pedía la paz sobre Israel. Eso quería decir que pida la llegada del Mesías al pueblo de Israel, para que traiga el reposo para su pueblo. Y dice la palabra del Señor que mientras estaba Zacarías haciendo esta oración, una oración que era permanente también en su corazón, junto con esa oración que era algo personal. ¿Qué acontecía en el corazón de Zacarías? Zacarías no había permitido que su corazón se amargue. Tal vez muchos estaban hablando para él, muchos no lo estaban apreciando, tal vez lo despreciaban, mi amado hermano. Pero Zacarías había permanecido en algo que es importante entender, y voy a hacer mi mejor esfuerzo por transmitírselo para bendición de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Escúcheme bien, Zacarías caminaba delante de los ojos de Dios. ¿Y sabe qué? Yo me imagino a Zacarías hablándole al Señor y diciéndole: Señor, ya van 10 años, van 20, Señor. Y te cuento, Padre, porque mire que él no soltó su oración. Seguía orando, seguía pidiéndole al Señor. Y él le decía: Señor, ya estoy preparado. Capaz él decía: tal vez no estoy preparado para ser padre. Tal vez no tengo las condiciones. Tal vez no lo voy a educar bien a mi hijo, a mis hijos. Y entonces él le decía al Señor: Señor, ya estoy preparado. Te cuento que revisé en la Escritura qué era lo que tenía que hacer. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque la palabra del Señor dice que se había alejado el corazón de los padres del corazón de los hijos. ¿Sabe qué significa eso? Que los padres ya no caminaban con sus hijos. Allá en Deuteronomio, la instrucción de parte de Dios, Dios les dice: y sabes qué, tú te levantarás y toda esta enseñanza la vas a escribir en los pilares de tu casa, de tu construcción, en los dinteles de tu puerta, y se las repetirás a tus hijos. Le dice: las escribirás en tus manos, se las vas a repetir a tus hijos cuando amanezca, cuando te acuestes, se las vas a enseñar. Y en el caminar, caminando por el camino, también se las enseñarás a tus hijos. Escuche bien lo que le voy a decir. Había acontecido algo con Israel. Israel, por alguna situación, en un silencio de 400 años desde Malaquías hasta este momento, hubo un silencio. No se escuchó a un profeta, no se escuchó una visión, no se escuchó una aparición de un ángel. Había un silencio de parte de Dios. Y escúcheme bien, mi amado hermano, dice la palabra que se apartó el corazón de los padres del corazón de los hijos. Una concepción que, mire lo que aconteció en ese tiempo, es una concepción que hoy día la estamos viviendo también. ¿Qué quiere decir? Que los padres van caminando y están permitiendo que sus hijos vayan creciendo, vayan aprendiendo, vayan recibiendo principios, vayan recibiendo preceptos y conceptos por donde vayan caminando. Y ya no se han hecho parte, ya no son parte de esa tarea que Dios dio a los padres. ¿Y sabe qué dice aquí la palabra del Señor? Este muchacho, cuando crezca, hablando ya de Juan el Bautista, dice: él va a traer el corazón de los padres al corazón de los hijos, y va a ser un siervo que va a ser precursor, va a preparar el camino del Señor para que cuando venga el Mesías, el pueblo esté preparado, un pueblo dispuesto para recibir su palabra. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? El Señor aquí va mostrando algo que es muy especial. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Juan el Bautista tenía una característica, mi amado hermano, una característica que había recibido de sus padres. Dice que Juan el Bautista era grande. Dice que Juan el Bautista caminaba delante de Dios. Mire lo que le voy a decir, agárrese de su silla, mi amado hermano. Si sus hijos no caminan delante de Dios, va a ser muy difícil sus vidas como creyentes. Ahora se lo voy a explicar. Si usted tiene su hijo en el colegio, en la universidad, y su hijo o su hija no caminan delante de Dios, caminar con los principios de la palabra del Señor va a ser un sacrificio que ellos van a sentir que los va a lastimar,
¿Por qué? Porque se van a sentir rechazados, se van a sentir diferentes, se van a sentir no aceptados por su medio, por sus compañeros que están viviendo de otra manera. Y ellos al principio podrán hacerlo porque sus papás le están enseñando, porque le están diciendo, le están prohibiendo. Por ejemplo, si un papá le dice a su hijo, a su hija, ¿sabe qué, mi hijo? ¿Sabe qué, mi hija? No va a ir usted a la compra, no va a ir al junte, porque allá beben hasta que no saben ni su nombre. Es de terror lo que está pasando. Entonces no va a ir usted, mi hijo, no va a ir usted, mi hija. Y al principio lo van aceptando en obediencia. Pero si ellos no están caminando delante de los ojos de Dios, eso los va a lastimar. A ver, voy a tratar de explicarlo, mi amado hermano. Y lo voy a ver si voy a hacer 2 intentos. Aquí va el primero. Cuando un jovencito no percibe la mirada del Señor, no está caminando delante del Señor, esas prohibiciones se convierten en religión. Una religión que ellos van a sentir que les está robando. Pareciera que los otros la están pasando bomba. Y todos parecen hasta felices, digamos, ¿no? Mira de feliz cómo se ve cuando camina así, digamos, ¿no? Y parecieran felices, pero no son. Pero cuando ellos están caminando delante de los ojos de sus papás, eso se vuelve un sacrificio. Y se vuelve un sacrificio que va a costar mantenerlo. Pero cuando usted camina delante de los ojos de Dios, si su hijo camina, aprende a caminar delante de los ojos de Dios, cuando le digan sus compañeros, vení, vamos a ir a beber, y él diga, no, yo no participo, y le dicen, entonces no vamos a estar con vos, él mira para el cielo, mira una sonrisa del Señor, y mira a sus amigos y dice, voy a estar orando por ustedes, no saben la destrucción que hay donde están, pero no se va a fracturar su corazón. Segundo intento para explicar esto, y con el perdón del caso. Cuando yo me convertí, empecé los caminos del Señor intensamente, tenía 10 años de edad. Y cuando yo empecé ese caminar, empecé a recibir instrucciones. Y tenía de verdad la mejor intención en mi corazón de poder seguir al Señor. Pero conforme fui creciendo, llegué a los 12, 13, empieza ese mover de los adolescentes. Y no sé, algún adolescente, en mi tiempo aparece una moda, ¿no? Y pobre que no te pongan, yo me acuerdo las chicas de mi tiempo se peinaban y hacían ¿qué se llama? Un jopo, así de 2 metros, ¿no? Así era. Y todas estaban así, digamos, ¿no? Y nosotros los hombres, había una moda de que había que hacerse así el pantalón. Y andábamos así. ¡Qué hermosuridad! ¿No? Y ¿sabe qué? Ahorita yo me acuerdo, ¿no? Y uno nos miraba, ¿no? Nos mirábamos, pues yo también tuve que hacer así, ¿no? Y entonces, ¿no? Hecho los pintudos, digamos, ¿no? Habría a ver uno la foto y dice, ¿qué pasó con tu pantalón, digamos? Y las pobres hermanas ya las esconden la foto esa, ¿no? Así, ¿no? Con esos jopos. No sé cómo hacían para parar los jopos esos, así, digamos, ¿no? Bueno, y de esas modas había muchas modas, ¿no? Y si usted no entraba, hasta ahí vaya y pase, digamos, ¿no? Pero cuando la moda ya tiene que ver con los principios, se pone duro. ¿Qué quiere decir? Empezaron a beber, empezaron a fumar, ¿no? Peladitos de 12 años, ¿no? 13 años, mejor salíamos del colegio y algunos ya, y eran los populares, eran los propios, yo siempre le digo los propios, ¿no? Y estaban ahí, ¿no? Y ahora, o sea, James Bond, un piojo tuerto, digamos, ¿no? Y uno le mira, no ves bien, ¿qué te pasa, digamos, no? Y pasa la pelada y le mira y no se tiene algo, porque las peladitas, ¿no? Parece así que entre el humo les agarra, ¿no? Y no saben el camino de destrucción al que se están metiendo. Porque empiezan ahí con el cigarro, después viene el trago, el alcohol, después vienen las drogas y la destrucción completa, mi amado hermano. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor?
que los padres se apartaron del corazón de sus hijos. Ya no saben por dónde andan, ya no saben qué sienten, ya no saben quién les gusta, ya no saben con quiénes son su mejor amigo, su mejor amiga, no saben, mi amado hermano. Y hoy día ya estamos más complicados todavía. Ya no saben qué hay en sus celulares. Porque usted hoy día les dice, no va a salir mi hijito, plan, los guarda, ¿no? Guardadingo en su casa. Agarran un celular, saltaron la barda, se fueron a kilómetros virtualmente. Y están charlando con solo Dios sabe quién, mi amado hermano. Ahí nuestras hijitas, hay chubis virtuales. Después le voy a explicar qué es un chubis. En mis tiempos pues eran los chubis reales, ¿no? Aparecían los chubis y los padres, quietos chubis, digamos, ¿no? Y sus hijitas allá atrás, digamos, ¿no? Y los chubis ahí. Pero ahora ya están los chubis virtuales, mi amado hermano. Por WhatsApp, por internet, por Facebook. Y si usted no se cruza por ahí, no camina con sus hijos, mi amado hermano, mi amada hermana, no va a saber cuándo el chubi hizo jocha. Si alguien tiene duda de chubi, después le explico. Dice aquí la palabra del Señor que este muchacho, Juan, iba a ser, dice la palabra del Señor, grande delante de los ojos de Dios. Pero yo quiero decirle algo, ¿sabe qué? Cuando yo leía esta porción, la estudiaba esta porción, ¿sabe qué, mi amado hermano? Yo veía una familia que el Señor nos dejó de modelo. Un padre temeroso de Dios, un padre que caminaba delante de los ojos de Dios. ¿Le fue fácil la vida? No le fue, mi amado hermano. Ya estaba anciano, su esposa ya había perdido la costumbre de las mujeres, ya no podía tener hijo y él seguía orando por su hijo. Él seguía esperando. Se llamaba a él el que espera y recibe de Dios. Y su mujer se llamaba la que Dios cumple las promesas. Y él sentía una promesa en su corazón. Y él oraba y clamaba al Señor. Y dice que un día, ya anciano, él no había claudicado, mi amado hermano. Él no había dejado su fe. Él no había renunciado. Él no había dicho, ¿sabe qué? No, Dios no me escucha. Ya llevo 40 años orando y nada. No dio retro, mi amado hermano. Él seguía orando, él seguía esperando, él seguía creyendo, dudaba, tenía miedo. Dice la palabra del Señor, que el ángel lo miró y le dijo, Zacarías, que ya no te tiemblen las choquizuelas. ¿Sabes por qué? Porque Dios escuchó tu oración. Qué bueno, Choco, que seguiste orando, que no te cansaste, que seguías de rodillas, que tu esposa ya dejó la costumbre de las mujeres y vos seguías. Señor, si Abraham fue bendecido así, ¿por qué yo no? Bendíceme también a mí. Y era su oración. Y dice que cuando llegó era su sueño. ¿Y sabe qué? Estaba preparado. Ya viejito, y decía, tan preparado que estoy para ser papá. Yo lo voy a criar, no solamente dándole toda la instrucción de la palabra, le voy a enseñar a caminar delante de ti, Señor. ¿Sabe qué es lo que le decía, mi amado hermano? Cuando me tocó a esa edad, 14 años, empezaron también en otro nivel. Hoy día ya es nivel 8, la verdad. Es grave lo que se vive hoy día. Pero en ese tiempo también los pelados bebían. Las chicas no bebían tanto en ese tiempo. Pero los pelados sí bebían, los hombres bebían a toda mecha. Era la perdición, el enemigo el mismo. Y cuando había una reunión de los amigos de mi edad, y iban, y yo sabía que no era bueno que yo vaya, me dolía. Yo decía, ¿por qué será que están yendo? Y yo veo que no es bueno esto que yo vaya. Mira lo que les voy a contar. Un día me acuerdo yo que estábamos con unos amigos, surgió una reunión así y yo me salí de la reunión. Se puso eso turbio y yo salí. Pero salí de la reunión y salí llorando. Llorando porque dije yo, realmente en mi entender ahí de peladito, yo pensaba que yo quería estar ahí con ellos tal vez, pero sabía que era malo, sabía que no estaba bien. Y eso estaba, voy a decirle así, estaba dañando mi corazón.
Hasta que un día aprendí lo siguiente, mi amado hermano. Cuando yo logré, en búsqueda de esto, yo me acerqué al Señor, busqué más de Dios, quería entender por qué no era bueno lo que Dios decía que no era bueno y todos los demás decían que era bueno y eso era complicado para mí a esa edad. Cuando yo empecé a percibir el agrado de Dios, las cosas cambiaron en mi corazón. Le dije, este es el segundo intento para transmitírselo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cuando mis amigos me decían, oye, vamos a tal lado, no voy. Casi que me decían, no seas opa, digamos, ¿no? Una vez me decía un amigo, ¿sabes qué? Te vas a arrepentir después. Te estoy diciendo, te vas a arrepentir. Así me decía. Hace unos meses vino a la consejería, él, después de 30 años, para decirme, mi familia se destruyó, mi hogar se destruyó. Y yo poder decir, gracias Señor, porque te creí y no me arrepiento de haberte creído. ¿Sabe qué? Cuando yo les decía que no, y aprendí esto que estoy tratando de transmitirle, yo les decía que no, y yo sentía, percibía la sonrisa de Dios. Yo sentía que el Señor estaba contento conmigo. Y de repente casi ya que buscaba ya que me inviten para decirles que no. Pues me decían que no y ya yo casi hacía así. ¿Ah? Casi que un like, ¿no? Del Señor. Yo lo sentía en mi corazón. Y cuando eso pasó en mi vida, mi corazón empezó a fortalecerse, a crecer sano. No era un sacrificio, no era una religión para mí. Era ahora el agrado de mi Señor. Lo podía percibir, sabía, ya no caminaba delante de los ojos de mi padre, delante de los ojos de mis pastores, no. Caminaba delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Y le voy a decir algo, mi amado hermano. No hay nada más sublime ni nada más intenso. Creo que no se puede enseñar nada más profundo. Yo le puedo enseñar a Johan, le puedo enseñar a Yanae la Biblia de ida y de vuelta. Pero si no les enseño a caminar delante de Él, será en vano, mi amado hermano. Se lo digo de nuevo. Yo no voy a estar en todo momento. Y ellos, si solo me tienen respeto a mí y me tienen temor a mí, un día van a fallar. Pero si ellos aprenden a tenerle respeto al Señor, a que caminan delante de Él, no importa si yo no estoy. Pero eso yo se los voy a enseñar con el ejemplo. No hay otra manera. Y lo van a tener que aprender. ¿Sabe qué? A que yo no grito en mi casa, que yo no insulto a mi esposa en mi casa, que yo no hago lo que hago o que no hago. ¿Por temor a quién? A Dios. No importa si me están mirando ustedes o no. No importa porque soy pastor, tengo que andar bien para darle ejemplo a ustedes. Pero cuando no me están mirando, soy otro y grito y pateo y pobre que se cruce de Drupi, digamos, ¿no? Drupi es mi perrito. ¿Y eso por qué? Porque caminamos delante de ¿quién? De Dios. Una esposa que también se dé cuenta que cada vez que le falta el respeto a su esposo, le está faltando el respeto a Dios. Porque cuando nos comportamos así, mi amado hermano, estamos diciendo que no tenemos conciencia de que Él está presente. ¿Qué pregunta del millón, no? Si el Señor Jesús estuviera ahí en tu casa, en medio de una diferencia, vos le gritarías, le dirías y la esposa también. ¿Harían eso? No. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no tenemos conciencia de que Él sí está. Porque no caminamos delante de Él. Y le voy a decir algo, mi amado hermano. Podemos decirle a nuestros hijos todo lo que querramos. Pero si ellos nos ven en nuestra casa pateando las ollas, gritando, dando puñetes, haciendo jocha y media, y a la esposa faltándole respeto a su esposo, créame, mi amado hermano,
No le van a entender. Cuando usted le diga, vamos a la iglesia, busquemos al Señor, no le van a entender. Más o menos, ¿cómo es esto? ¿Qué parte? Algo no está bien. Algo no se está entendiendo. Algo está pasando. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Con esto aterricé. Este hijo que nació de Zacarías y Elizabeth, Juan el Bautista, dice que fue un hombre que caminó delante del Señor, delante de los ojos de Dios. Y créame, eso no fue gratis, hermano querido. Eso fue el esfuerzo de unos padres que cuando nació empezaron a caminar con él. Empezaron a mostrarle cómo se camina delante de Dios. Papá, ¿por qué no haces eso? Porque Dios no le dieron. Es que mi jefe, el sumo sacerdote, es bravísimo. Por eso no lo hago. O para darle un ejemplo trivial. Mire esto, ¿no? Que a veces uno hace con los pobres pelados, ¿no? Fíjate, si no hay un si no hay un oficial, digamos, ¿no? De tránsito. No hay, papá, vamos, rojo, digamos, ¿no? ¿Ah? Qué bueno sería, ¿no? Que nuestros hijos nos digan, no estaba el oficial, pero estaba el Señor. Y te vio. Eso es, hermano querido. Eso es, ¿qué hago cuando nadie me ve? ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Quién soy cuando no me están viendo los que quisiera yo que tengan un buen concepto de mí? Cuando a nosotros nos importa el concepto que Dios tenga de nosotros, entonces las cosas van a ser diferentes. Y el Señor le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Juan el Bautista dice que trajo el corazón de los padres hacia los hijos, de los rebeldes a lo justo, dice la palabra del Señor. Y este es un tiempo, mi amado hermano, un tiempo en que recordamos este especial escenario del nacimiento del Señor. Empezó un tiempo sobrenatural en que ángeles empezaron a aparecer, hubo la llenura del Espíritu Santo nuevamente, y es algo que continúa desde ese tiempo hasta el día de hoy. Y hoy sigue siendo el desafío. Voy a aterrizar diciéndoles lo siguiente. Si usted se preguntaba, ¿qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa conmigo? Hoy reciba de Dios esta respuesta, mi amado hermano. Usted no está caminando delante de Él. Usted está caminando delante de, no sé, de alguien que lo ve. Natural. Pero hoy día es un buen día para decirle al Señor, Señor, perdóname. Yo quiero caminar delante de ti. Y delante de ti están mis pensamientos. Delante de ti están mis sentimientos. Yo no puedo esconder nada delante de ti. Podría simular, podría actuar, podría engañar a muchos, pero a Dios no. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. Si en mi casa yo, Robert Oliva, no ando delante de Dios, si mi esposa no anda delante de Dios, no vamos a tener un hogar feliz. Mis hijos no se van a formar como yo quiero que se formen. Si yo los crío a ellos, yo peleando, los voy a destruir. Créame. Y la única manera es que yo reconozca y diga, Señor, perdóname. Porque cuando grité no me acordé que vos estabas ahí escuchando. Si tuviera la conciencia que tú estabas ahí, no gritaba, me daría miedo. Pero lo que estoy diciendo es que no estás aquí. Con mis hechos estoy diciendo que no creo en tu presencia en medio de nosotros. Y antes, mi amado hermano, de que nos despidamos, yo quiero hacer algo que ustedes me puedan ayudar en una expresión de amor. Yo quiero orar por un alguien especial con nosotros que tiene que viajar a radicar ya en otro país. Voy a pedirle a Guillermito que venga, me honre
quiero bendecirlo. Él ha estado estos 2 años, ¿verdad?, con nosotros. E hoje vuelve a Brasil. Fique à vontade, garotinho. Y ha sido una bendición para nosotros, su amistad. Y queremos bendecirlo, que vaya bendecido por la iglesia. Que Dios lo guarde, lo cuide, lo levante, lo proteja. Un nuevo tiempo en su tierra. Él es brasilero, con pedigrí. Es eso, ¿no? Ayúdeme en esta oración. Señor amado, yo te doy gracias por tu Hijo, por tu siervo, Señor. Ha sido una bendición para nosotros, Señor amado. Esperamos haberlo bendecido, Señor. Y te pido, Dios eterno, que tú lo lleves en bendición. Que al volver, Señor, a su país, a su tierra, Señor amado, pueda llevar de aquí, Señor amado, este amor, este cariño, esta iglesia que siempre será su iglesia, para ir y congregarse también en otra congregación, en su tierra, Señor, y poder, Señor amado, compartir este amor, Padre, yo lo entrego en tus manos, como siervo tuyo lo bendigo, Señor. Padre, que su deleite esté en su palabra, en tu palabra medite de noche, Señor. Ser un árbol plantado, Señor, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja en todo lo que hace. Ahora sí, póngase de pie, por favor. Señor amado, gracias, Padre. Gracias por este tiempo, por poder escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica en mi vida, Señor amado. Ayúdanos, así como Zacarías y Elizabeth, a vivir delante de ti, Señor. A percibir que somos nosotros los que nos deben, Señor. Que es a ti a quien tenemos que honrar, Señor. Que puedan decir de nosotros, Señor, cumplir tu palabra, cumplir tu camino, tu precepto, nos rechaza, nos humilla, nos olvida, nos deja, no importa si tú estás con nosotros.
hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros.